Buenas tardes, amigos de Filmoteca Villaverde. La Galicia mágica de Torrente, de Cunqueiro, de Venceslao y de Méndez Ferrín gravitan de alguna manera sobre Ons, la última película de Alfonso Zarauza que vamos a ver hoy dentro de este ciclo que organiza la Unidad de Cultura del Distrito de Villaverde y que recoge lo que intentamos ser las películas más importantes en el plano internacional estrenadas en los últimos meses y, por supuesto, este apartado dedicado al cine español. En el caso de Ons es una película de muy reciente estreno, tan reciente que casi ha pasado desapercibida y que desgraciadamente no le ha dado tiempo, se estrenó ya después cuando estaban las candidaturas a los premios Goya cerrados, con lo cual pues no la vamos a ver este año en las candidaturas a los Goya. Pero es una película que por derecho propio figura en lo más arriba perdón, de la tabla del cine español de esta temporada. Así lo creemos, no solamente nosotros, y así pues vais a comprobar en cuanto veamos la película. Ya Alfonso Zarauza nos había sorprendido muy agradablemente con una película hace 5 o 6 años, año 2014, 6 años ahora, Los Fenómenos, y ahora, después de una serie de trabajos para televisión, como decíamos, acaba de estrenar Ons, una película en la que la isla de Ons, de la que toma el nombre el título, es el centro argumental de la historia. Una película de presencias, de ausencias, de preguntas sin respuesta, formidablemente interpretada por este dúo de Melania Cruz y Antonio Durán Morris, y bajo la batuta de Alfonso Zarauza. Alfonso Zarauza, buenas tardes. Alfonso Zarauza, muchísimas gracias por haber hecho este hueco y estar aquí con nosotros en Filmoteca Villaverde. Pregunta obligada. Cuéntanos cuál es la génesis, el origen de ONS y qué es lo que nos has querido contar. Bueno, lo primero, muy buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí y además que siempre me cuidáis mucho y tratáis muy bien a mi cine, lo cual para mí es bueno, lo más bonito que puede haber y entonces estoy muy agradecido. Y bueno, con respecto a ONS, diría que el génesis es un poco hablar de algo que me interesaba a mí mucho hablar en estos momentos, que era el tema del aislamiento, pero el aislamiento emocional, ¿no? La idea de isla surgió prácticamente desde el principio, porque es una idea que a mí me interesaba muchísimo en cuanto a que las islas tienen una parte que se ve y que emerge, que está sobre el mar, y una parte que está sumergida y que subyace bajo el mar, un poco como la psicología de los personajes de la película, que tienen una parte que nos muestran y una parte que nos ocultan. Y la parte que nos ocultan es la parte que a mí me interesaba, esa parte que está siempre enquistada y que se oculta en las relaciones, es de lo que me interesaba un poco hablar. Bien, la película es complicada bajo una estructura aparentemente muy lineal. Uh -huh. La película se edifica a través de preguntas de difícil respuesta y muchas de ellas sin respuesta. Uh -huh. Tiene ese halo misterioso que conecta con la Galicia mágica, en fin, con un montón de referentes que un poco la fuente de... Nos has hablado de la fuente argumental y la fuente de inspiración, ¿cómo la puedes situar más o menos? Bueno, sí, el tema Dicho de otra forma, ¿de dónde salen estos personajes? ¿Dónde les encuentras? Bueno, estos personajes un poco, yo quería retratar una serie de determinadas psicologías que pueden tener un fundamento simbólico. Por ejemplo, el personaje de la extranjera, bueno, pues es un personaje un poco fantasmagórico que aparece y desaparece. No quiero desvelar mucho antes de empezar la película, pero realmente el origen de los personajes era basándome en una especie de realidad de la propia vida en la isla, que yo la conozco mucho y la frecuento mucho, pero no me interesaba retratarla con naturalidad y con verdad lo que acontece en la isla, sino a partir de ahí
pues intentar llevarlo al tema que yo quería tratar, que era el tema de la necesidad y de la escasez, de la necesidad de amor, pero desde el punto de vista de la emotividad, de la maternidad y de la sexualidad y de la escasez de todo ello que hay un poco en todas las relaciones. Entonces, ese es un poco el fundamento, el origen de... Pues dicho, perdón, dicho esto, recordar a los espectadores que podéis participar una vez terminada la película mediante el WhatsApp 607 500 489 o el hashtag Filmoteca Villaverde. Podéis, digo, participar preguntando o comentando cualquier aspecto relacionado con la película que consideréis. Para cualquier duda técnica que podáis tener, sobre todo al comienzo de la emisión, podéis dirigiros a este número de WhatsApp también o al correo filmotecavillaverde@gmail.com. Una vez comentado todo esto, vamos a la película. Vamos a ver ONS, dirigida por Alfonso Zarauza en el año 2020. Esperamos que os guste y nos vemos todos al acabar, dentro de aproximadamente 85 minutos. Muchas gracias y hasta ahora. Hola de nuevo, amigos de Filmoteca Villaverde. Pues esto era ONS, película de Alfonso Zarauza. Alfonso, buenas tardes de nuevo. Gracias por estar, aunque ya te lo hemos dicho antes. Qué película más difícil, ¿no? Difícil en su concepción, imaginamos, y difícil en ocasiones para el espectador. Sí, bueno, es una película de lento. A mí me gustan las películas que no me gustan inmediatamente al terminarse, sino que quedan reverberando ahí en tu cabeza y de alguna manera unos días después la saboreas mejor. Entonces yo creo que esta película es de este tipo y es una película que tiene cierta complejidad porque, bueno, un ciento, por decirlo de alguna manera, la historia es narrativamente explícita, pero hay un 10% que es un poco implícito, que tiene que completar el espectador el final de la historia. Y esto está hecho intencionadamente y es algo que está buscado, evidentemente. Y todo, porque todo tiene que ver con, bueno, con esa idea de isla, con esa idea de lo que se muestra, de lo que se oculta. Por eso está rodada con plano secuencia, porque vemos una parte del encuadre, pero lo que está fuera de campo a veces es más importante de lo que vemos en el encuadre. Bueno, hay todo un juego discursivo que tiene que ver con esto de mostrar y ocultar. Y porque es una película que finalmente de lo que habla es de lo que no se habla. Entonces, esta era un poco la idea. Sí, me has quitado la frase de la boca. Iba a decir que pese a lo aparentemente lineal y sencilla, yo bajaría un poco lo del 90% que tú dices a un 50-50 casi. Hay un 50% de historia que percibimos de manera diáfana y lineal y otro 50% que está en contracampo, que está fuera de campo, fuera de imagen, que es lo que no se ve. Por ir por partes, tenemos por un lado el protagonismo del paisaje. Para quien no haya estado en la presentación, decir que estamos evidentemente en la de Ons, en el corazón de las Rías Bajas, muy cerquita de la costa, cerca de Boeu y de Sanjenjo, de Sansenso, por emplear el término correcto, y que este escenario con el faro, que también bueno, se nos antoja y crucial con esa luz que da de vez en cuando. Decir que realmente en la isla, que es una isla real, con habitantes reales de carne y hueso, se queda sin luz, por lo menos hasta hace poco. No sé si todavía... Sí, nosotros en el rodaje nos pasaba eso, o sea, no tenemos luz desde las 11 de la noche hasta las 12 del mediodía aproximadamente. Sí, entonces, con lo cual, en fin, todo esto es un escenario que condiciona totalmente la historia. Y en ella tú sitúas unos personajes con una serie de conflictos que van surgiendo, conflictos que están ahí, que el espectador va conociendo poco a poco, de los que hablaremos ahora más adelante. Pero yo tengo una curiosidad. Por saber, al plantearte la película, el origen, el guión, tienes el escenario
y decides crear unos personajes en el centro de ese escenario, o es al revés, o tú tienes tu historia con tus personajes y a posteriori decides situarlo en la isla de Bueno, Ons. es interesante la pregunta porque en principio yo tenía el tema de la historia, de lo que quería que tratase, quería que, bueno, abarcar un poco este tema de las relaciones, de la necesidad que tenemos de afecto y ese simbolismo de la propia frase que decía Lafarero, somos como islas emocionales en la inmensidad oceánica, que buscamos un faro que nos guíe y a ese faro te guía, pero si te acercas demasiado puedes acabar encallando y hundiéndote. Entonces yo tenía ese tema que quería tratar y necesitaba un espacio. Y al principio escribí algo, pero no fluía bien la historia hasta que no encontré la idea de la isla. Cuando apareció en mi cabeza la idea de la isla, apareció la idea de la película, por decirlo de alguna manera. Antes lo que había era una narración sin más, que no me interesaba demasiado, que no acababa yo de encontrar. Y cuando apareció la idea de la isla, la segunda versión de guión, por decirlo de alguna manera, era un esbozo lo que había antes. No nació la película. Cuando apareció la isla ya todo cogió sentido. Empezó a crecer como un soufflé y todo adquirió esa intencionalidad discursiva y esa búsqueda de las que necesitaba hablar o de las que quería hablar, pero encontré la manera de expresarlas de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Encontré como la forma de contar lo que yo quería contar, que era algo que es muy difícil de contar, que es esas cosas que están enquistadas en las relaciones, esas cosas que no se dicen, esas cosas que están ahí ocultas y de las que no se habla. No sé muy bien la razón, pero quería un poco hablar de esto y me resultaba difícil a nivel discursivo aplicarlo a la película. Entonces, cuando apareció la idea de la isla, fue cuando encontré la fórmula para contarlo. Y en el núcleo de todo eso se te ocurre ese hallazgo de guión, esa topografía sentimental, que es el título que ella está traduciendo, que se convierte al Que final pues, gravita sobre toda la película. Claro, fue muy afortunado. ¿Cómo se te ocurre esto y cómo lo incorporas? Porque, pues leyendo, me interesa mucho la arquitectura en general y leyendo un libro de Peter Zumthor, acabé llegando a Picionis, que Picionis realmente es un arquitecto griego, eso que se cuenta real. Ese libro existe realmente y no está traducido al español, que yo sepa, y entonces utilicé ese libro, lo leí en inglés y conseguí ese libro que me costó mucho conseguirlo porque en España solo están dos sitios, en la Facultad de Arquitectura de La Coruña y la de Bilbao. Entonces fue como complejo de encontrar y bueno, y a partir de ahí me dio la pista Picionis y me dio la pista de toda esa topografía sentimental y de hablar del espacio, porque el espacio al ser una isla es un espacio, bueno, delimitado que genera la Mariña es como un ratón en su rueda de su jaula, ¿no? Dando vueltas, corriendo por la isla, pero sin ir a ninguna parte más que al interior de sí mismo, porque lo que me interesaba era más que narrativamente lo que contaba la historia, sino el viaje emocional de este personaje en ese espacio. Entonces, bueno, esto fue crucial el hallazgo de Picionis. Recordamos a los espectadores que pueden participar preguntando con el hashtag Filmoteca Villaverde o de manera más sencilla en el WhatsApp 607 500 489. 607 500 489. Alfonso, tenemos ya el escenario. Sí. Y tenemos un conflicto múltiple que va conociendo el espectador, como decíamos, a varias bandas. Hay una crisis de pareja en los protagonistas que se manifiesta desde el comienzo. Hay algo que sugiere un amor oculto entre uno de los dos, pero de los que apenas sabemos poco y poco podemos llegar a saber, incluso a dudar de su insistencia, de su existencia, pero por ir un poco por partes. Explícate, seguro que tú lo explicas muy bien, cómo surge
¿Qué hay entre ellos? ¿Qué le ocurre a él después del accidente y ella, esa inseguridad que tiene en torno a una relación que se resquebraja? Una cuestión que era eso, era una información que yo en el guión, incluso rodando la película, la tenía como más explícita, pero luego en el montaje fui quitándole parte de esa información porque creo que era innecesaria. Era interesante tener un esbozo, unas pequeñas pinceladas de esa información, pero lo interesante era lo que desencadenaba esa información, que son los fantasmas de ella, de la cabeza de ella, de esas inseguridades y esos miedos y esos fantasmas que se generan a veces en las relaciones, que era la parte que me interesaba contar. Pero el hecho en sí es una relación que el personaje de Morris llega con una cicatriz física de un accidente del que casi no se habla porque él no quiere hablar, porque está ahí latente, porque ella respetuosamente no quiso hablar ni preguntar hasta ese momento cuando entra el otoño en la isla. Entonces ahí ella ya necesita preguntar, entonces pregunta y se desencadena una serie de cosas a raíz de esa pregunta. Y por lo tanto, lo importante era eso que estaba ahí enquistado, pero no el hecho en sí. El hecho en sí es lo de menos. Por eso yo no le doy ninguna importancia, ni siquiera prácticamente ni lo subrayo y prácticamente desaparece de la historia. Pero lo que me interesa es lo que desencadena ese hecho y cómo empieza a partir de ahí a formarse todo un mundo de fantasmas interiores en la cabeza de Mariña. Tampoco le das importancia al personaje de Chris, que aparece fuera de campo, se le Sí. cita una vez nada más, que parece ser que es una chica que acompañaba a Vicente, a Morris, en el accidente. Sí, se dice así como de pasada, lo dice ella, y es algo que en ella es muy importante, pero el reverbero de eso es importante, pero sí, parece ser que él, una noche saliendo del hospital, iba acompañado por una enfermera que era amiga de ellos y tuvieron un accidente y en ese accidente ella falleció y él cogió una depresión. Esa es como la premisa de lo que sucedía, pero yo fui como borrando la acción hasta dejarla prácticamente en nada porque bueno, lo que me interesaba no era tanto el hecho en sí de ese suceso que ocurrió, sino cómo funcionan ellos después y cómo ella lo proyecta pues en la extranjera cuando aparece o en una serie de cuestiones. Ella misma es consciente cuando le dice a su cuñada que se siente tonta por sentir celos absurdos cuando realmente sabe que no pasa nada, pero son cosas que tiene ahí, porque él tiene una cicatriz física, pero ella tiene una cicatriz emocional en la isla a lo largo del invierno, pero la de ella se va abriendo a lo largo de ese tiempo también. Y por eso climáticamente a mí me interesaba más contar todo eso, les va afectando con la llegada del otoño, todas esas atmósferas climáticas van contando una serie de cosas que no cuentan a lo mejor los personajes, pero sí que cuentan las atmósferas y las sensaciones que se producen ahí. Bueno, de las muchas que suscita o que me suscita a mí por lo menos la película. En el primer tramo hay un momento en el que Vicente quiere hablar con su cuñada, con Isabel. Y, eh, y bueno, pues salen fuera y ahí se interrumpe la acción y pasamos a otro momento. Sí. ¿Llegaste a rodar la secuencia siguiente en la que ellos hablaban o deliberadamente decidiste del guión prescindir de ella? No, Solamente no, sugerir una conversación que no, sí, que no se sabe de qué va a ir. sí, no llegué a rodarla. La llegué a tener en alguna versión de guión, tenía como esa conversación que era una cosa tonta, era que querían organizar una fiesta sorpresa por su cumpleaños, pero no llegué ya ni a rodarla porque me parecía innecesaria. A mí lo que me interesaba es el misterio que genera esa frase de él de de qué me querías hablar y luego que no se sepa de qué quería hablar en realidad, pero que todo eso sí está un poco en el personaje de Mariña, todas esas interacciones con ella, todas esas cosas que pasan con ella y con lo que sucede a su alrededor, porque no es tanto lo que pasa como la sensación que ella percibe de lo que ocurre, que en realidad no ocurre. Lo que ocurre es eso que está ahí enquistado, que es lo que generó ese mal en ella y que luego se transforma a lo largo de la historia, a lo largo con la llegada del otoño y del invierno en la isla.
Sí, efectivamente. La explicación tuya lo que hace es aclararnos un poco. Al final vamos a estar de acuerdo con que va a ser ese 10% nada más lo que no se ve, porque Sí, lo demás está en la media y lo que no está en su mente está perfectamente explicitado. sí, Otro aspecto que nos sorprende, que es episódico en la película, pero bueno, que tiene su importancia a mi juicio, la muerte de Couto, el vendedor de ultramarinos que sirve de enlace, que la sí, barca naufraga. Da la sensación que contrapones, bueno, da la sensación, no, es más que evidente, que contrapones ahí pues un mundo, digamos, actual con la pareja protagonista, el médico, ella traductora, con un sí, mundo que ya no existe, con un mundo que se acaba. El mundo del farero, el mundo del enlace de ultramarinos, que sí, va y viene como correo, como aquellos aviadores de la película de Howard Hawks, Solo los ángeles tienen alas. sí, Y, el faro, otro oficio que ya incluso ni se llaman fareros, se llaman técnicos de señales perdón, de señales sí, marítimas o algo así. En fin, exactamente. te dejo a ti un poco que nos explicites todo esto. Sí, es verdad, son dos mundos que realmente en la isla, que donde ya quedan fareros y por la insularidad del sitio. Los demás el resto de los faros de Galicia ya están todos automatizados y se controlan desde la autoridad portuaria y simplemente va un técnico de vez en cuando. Entonces es un mundo que está desapareciendo. Cuando se jubilen los tres fareros de ONS, que son tres personas que se van turnando ahí para estar en la isla, pues serán los últimos fareros de Galicia y yo creo que de toda España pasa lo mismo, porque es un puesto del Estado que está por desaparecer. Luego el mundo de los habitantes de Onsons hasta los años 60 llegó a tener hasta 700 habitantes. Ahora quedan dos, queda un matrimonio que vive en la isla los 12 meses del año. El resto del tiempo están los de dos personas de parques nacionales, el farero y esta pareja. Y luego, durante los meses de verano, pues hay mucho turismo, hay mucha actividad entre Semana Santa y octubre prácticamente, pero a partir de ahí es muy poca gente la que queda y los 12 meses ya solo están Cesario y Victoria, que son los dos habitantes que quedan en la isla, que es el barquero que sale al final al final de la película, en la última secuencia. Ese es el último habitante de Ons, por decirlo en la realidad. Y es una pena porque es muy bonito, un mundo, bueno, tienen muchísimas cosas muy particulares los habitantes de Ons y es un mundo que está desapareciendo y que, bueno, no iba la película sobre eso, pero sí me interesaba retratar un poco ese mundo que está desapareciendo y que, bueno, que ya prácticamente lo que queda es algo así un poco testimonial, pero que en cuanto Cesario tiene 78 años y Victoria 77, creo. O sea que igual dentro de 10 años ya no quedan habitantes reales en UNS. Y bueno, es algo que a mí me da pena, pero que no deja de ser, bueno, ley de vida. Los tiempos cambian para, para lo que sea, para mejor o para peor, pero cambian. Tenemos además una incursión casi mitológica. Esa sirena que aparece del mar y que desaparece con el mar. Sí, es el personaje más irreal, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo real. Es un personaje que es fundamental, realmente es un poco el antagonista de la película. La película no arranca hasta que no aparece ese personaje que desencadena toda una serie de cosas involuntariamente, porque no es porque él las provoque, sino porque suceden a partir de su aparición. Y este personaje es, bueno, a mí me parece un personaje muy curioso. Además, hay una serie de informaciones. A ver la película, verás que ese personaje, no sé, esto no me gusta mucho contarlo demasiado, pero bueno, voy a contarlo aquí. Ese personaje ya estaba ahí en el verano, porque esa información me interesaba que estuviese. Está en el muelle al principio y se va al final, saluda a Couto y aparece cuando ellos bajan en el Chimpín, en el tractorcito. Cuando bajan del faro todos los personajes, ella sube, porque eso quiere decir que esa información que no es visible así a primera vista para el espectador, porque no está presentado ese personaje, pero sí me interesa que aparezca, porque eso quiere decir que ese personaje estuvo ahí en el verano.
y al estar ahí es porque sucedieron una serie de cosas que son las que no se cuentan en la película, pero que tú puedes más o menos sobreentender por las reacciones de los personajes. Entonces este juego a mí me interesaba mucho porque, bueno, a mí no me gusta mucho, bueno, creo que últimamente con las series, con el cine que se hace así habitualmente, está todo excesivamente explicitado y a mí me gustaba, bueno, no contarlo todo, sino que lo complete de alguna manera el espectador y que ellos saquen sus propias conclusiones con la información, pero las reacciones son bastante concluyentes. Realmente la mayoría de los espectadores perciben la misma información, por lo tanto no es tan importante ser tan explícito porque al final la información llega igual, lo que pasa es que la percibes de una manera diferente. Tienes que tú poner parte del espectador, tiene que poner algo de su parte para completar. Nos pregunta una espectadora, Lourdes, que si el personaje de la cuñada tenía más peso en el guión y luego lo recortas. ¿O estaba así desde el comienzo? No, estaba más o menos así, porque yo creo que tiene mucho peso y mucha importancia, pero a veces los personajes, y en esta película es bastante claro, tienen importancia no por la cantidad no porque aparezca mucho o hable mucho, sino porque tienen importancia. Por ejemplo, el personaje de Couto se muere en el primer cuarto de película, desaparece, no habla porque es sordomudo, reverbera a lo largo de toda la historia, está siempre ahí como muy presente. Y eso es algo que a mí me parece muy interesante, que los personajes tienen su función y su fuerza, no porque salgan demasiado, no porque estén muy presentes, o no porque, sino por la propia fuerza que tienen en sí. Y entonces, bueno, el personaje de la farera yo creo que juega un papel súper importante y tiene también ese misterio de no sabemos al final por qué reacciona así o sí lo sabemos. Yo creo que sí, que se sabe. Yo creo que lo tengo bastante claro, pero no sé si los espectadores lo tienen muy claro o no, pero bueno, eso es lo interesante de esto, ¿no? Sí, cada uno que saque su conclusión propia. Nos pregunta Rubén, un espectador, en torno al diseño de la luz de interiores. Ahí yo Sí, quería añadir bueno, la magnífica fotografía de Alberto Branco y un plano mágico que a mí me parece sensacional, que es cuando ella pone el disco y, sí. y la cámara describe un traveling hasta encuadrar a Morris, que está Ujú. al fondo leyendo un libro, se levanta y ahí hay un corte mágico de secuencia. Sí. Eh, Cuéntanos un poco cómo habéis diseñado esa luz de interiores en Sí, contraste con ese torrente de luz solar que a pesar del nublado y el temporal ujú. aflora en la película en contraste con ese. Sí, hay un trabajo muy exhaustivo en la película en cuanto a todo lo cromático y lo plástico, tanto en la dirección de arte como en la dirección de fotografía. Trabajamos mucho como los colores, que toda la película, todos los personajes utilizan una serie de colores y en los decorados y normalmente colores fríos o apastelados en el verano que tienden a la frialdad para ir generando como poco a poco el personaje de Melania, de Mariña, cómo se va empastando casi con las paredes de la casa, como que la isla la va consumiendo, se va apropiando de ella, y todo ese trabajo está reforzado con la fotografía, que es una fotografía como muy naturalista, pero al mismo tiempo tiene una parte como muy estetizante, por decirlo de alguna manera, trabajando con el propio clima, con la propia luz, con la luz de otoño, está iluminado en gran parte con velas y con una luz exterior así como de refuerzo, pero prácticamente es con la luz de las velas. Y, y bueno, todo esto tiene bueno, un trabajo y una intención evidentemente de fondo que creo que expresa muy bien un poco el sentir de los personajes y el sentir de la historia a lo largo de todo este proceso narrativo. Nosotros, por ejemplo, para conseguir rodar las escenas con el clima adecuado para cada escena, nunca hasta 3 horas antes no sabíamos qué secuencia íbamos a rodar, porque era 3 horas antes sabíamos por Meteo Galicia exactamente el clima que iba a hacer en la isla. Entonces era cuando decidíamos, pues vamos a rodar la 27, porque es el momento perfecto, porque entra niebla, porque entra un temporal, porque llueve, porque hace sol de invierno, porque, bueno, entonces
porque creo que cuenta muchísimo. Era muy importante que cada escena tuviese, bueno, la luz adecuada y el clima adecuado para contar todo esto atmosféricamente como queríamos contarlo. Espectador, Vicente, precisamente. El mundo de Bergman, el mundo de Bergman en Faro, La hora del lobo, Persona, Pasión, como en un espejo. Pregunta si ha sido para ti una inspiración de alguna manera estas películas de Bergman o es mera coincidencia. No, a mí Bergman me gusta mucho desde la adolescencia prácticamente y de alguna manera siempre me marcó. Evidentemente yo no aspiro a ser como Bergman porque eso sería inviable, sería imposible porque Bergman es Bergman, pero sí, no a lo mejor racionalmente, pero inconscientemente A mí siempre me gustó muchísimo todas sus películas y todas estas películas que nombra, tanto Persona como, bueno, todas ellas. Me gusta muchísimo toda la obra de Bergman y creo que, bueno, que se nota un poco. Pero bueno, no intento como copiarlo demasiado porque no tendría mucho sentido, pero sí hay algo de él que me interesa mucho y creo que se nota. Que bueno, no solo por el hecho de rodar en una isla, que eso es más casual por lo que yo buscaba, que buscaba la idea de la isla como idea discursiva de fondo, sino por muchísimas cosas, por el tratamiento que él tiene en su cine, de los personajes, de las cosas, de las relaciones, de cómo, bueno, cómo se enquistan las cosas, cómo duelen las cosas o cómo se transforman las cosas, pues a mí siempre me resultó muy interesante el cine de Bergman. Interviniendo los espectadores, María Ángeles comenta, más que una pregunta, es un comentario, que le ha gustado muchísimo la película y ese confinamiento interior y exterior que relata. Y Marco Antonio pregunta, bueno, algo que a lo mejor has contestado ya, que quién es la extranjera, este personaje que aparece, dice textualmente que qué pasa con ella. En fin, Bueno, dicho era, bueno, pues un poco si podías ampliar lo que antes has comentado. bueno, lo que pasa con ella, yo creo que no debería. Yo tengo una idea de lo que creo que pasa con ella y yo se lo transmití a los actores para que esa ambigüedad y esa. Pero creo que lo que pasa con ella, cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones y bueno, creo que hay pocas posibilidades además pero que es bastante evidente lo que pasa con ella. Se ve ahí una barca rota, se ve una serie de cosas. Bueno, es un personaje que es crucial. Con respecto a lo que hablábamos antes del tratamiento de la luz, de la fotografía y de la dirección de arte, por ejemplo, solo aparece el color rojo en dos momentos, que es cuando aparece la extranjera y cuando desaparece y se ve su abrigo sobre la barca ahí encallada entre las rocas. Y bueno, todo esto tiene un simbolismo y tiene que ver con un poco esto de la historia, esto que se cuenta, esto que no se cuenta y de lo que va un poco la película. A María Vanessa, otra espectadora, le gusta mucho desde las elipsis. Lo bien que relatas en poco más de 80 minutos, pues todo un verano y gran parte de un otoño, casi hasta el invierno. Elipsis que dice que en algún momento hay alguna un poco abrupta, un poco radical, pero que le gusta mucho esa forma de relatar en contraposición al lenguaje audiovisual que se está imponiendo de las series, lo que comentabas Sí, tú antes. sí. Esa rapidez que aquí agradablemente se echa en falta. Claro, es que yo creo que la misión del cine hoy en día, el lenguaje audiovisual está tan evolucionado gracias a las series y a la cantidad de cosas que se producen, que se hacen, que hay mil fórmulas ya todos los genios nos dieron todas las claves de todo, todos los genios del pasado, está todo como muy contado y nuestra un poco obligación es intentar, en la medida de lo posible y con cierta humildad, encontrar nuevos caminos narrativos para no repetirnos, porque para qué voy a intentar hacer lo que hizo Bergman si ya él lo hizo así de bien y maravillosamente bien. Yo lo único que puedo humildemente es, bueno, intentar encontrar nuevas fórmulas con la cantidad de lenguajes que hay hoy en día, la cantidad de discursos, la cantidad
estamos abrumados por tanta ficción, tantas series, tantas cosas. Y bueno, entonces uno intenta en la medida de lo posible intentar encontrar caminos narrativos, no contar una historia por contar una historia, sino encontrar nuevas formas de contar las historias y lo que nos importa y lo que nos preocupa. Y esa, bueno, es la intención, pero bueno, no sé si está conseguida o no, pero es la intención. Otro espectador que no firma dice textualmente: gracias por devolverme al pasado. Conocí, perdón, y viví en la isla en el año 77. La historia que relata es perfectamente creíble si pasas allí algún tiempo, con personajes de allí, el Acuña, el Manolo Carallo, etcétera. Sí, sí. Oye, pues qué afortunado este espectador, porque en esa época la isla era un lugar maravilloso, lo sigue siendo, pero claro, ahora se está despoblando y lamentablemente está perdiendo la vida humana, que es lo que le otorga esa autenticidad a esa isla. Pero en esa época la isla tenía que ser una maravilla. Hay pues lo digo para los espectadores que le interese, un sueco que se fue enamoró de una isleña y se quedó allí viviendo, y él estudiaba, bueno, le interesaba la etnografía y le interesaba la antropología. Hizo unas películas en 16 milímetros maravillosas, documentales sobre la pesca en Dornas, y son unas películas hermosísimas que no sé si se pueden ver fácilmente. Sé que están en el Museo do Pobo Galego, yo las pude ver ahí, pero son increíbles, son maravillosas, y es de eso, de la gente de la isla, cuando Dornas, que son las barcas estas que salen en la película, que eran de vela por aquel entonces, y salían a pescar, y bueno, es preciosa, es preciosa. Y la historia de este hombre con esa mujer es también muy bonita, así como murió el año pasado, y es un hombre que se hizo experto en todo el mundo de la navegación, escribió varios libros sobre las artes de pesca en Galicia, y es un tipo muy interesante. Stefan Morley, creo que se llamaba. Pues tomamos nota de ello, intentaremos rescatar ese valioso material fílmico. Nos queda por tocar, aunque lo hemos citado antes de pasada, el elenco, un reparto magnífico. Háblanos de cómo fue el trabajo con los protagonistas, con Melania Cruz, con Antonio Durán Morris, con Miguel Lira, que también le metes ahí en un papel secundario magnífico, Marta Lado, en fin, el rodaje. A mí la sensación que me da es que tuvo que ser estupendo, vamos, con ese escenario, esos actores y esa historia, La pero verdad es que cuéntanos mejor. fue un rodaje muy bonito, muy duro, porque bueno, rodar ahí en octubre y noviembre fue duro, porque teníamos que rodar con muchos temporales, tuvimos 5 temporales a lo largo del rodaje, lo que complicaba todo, porque allí los caminos son de tierra y todo todos los caminos eran un barrizal en otoño, era difícil llegar, había que llegar en tractor a todas partes, y fue un rodaje complejo, pero el equipo, tanto los actores como el equipo técnico, era un equipo muy entregado, que estaba muy por la labor, y fue muy bonito el rodaje y la entrega de los actores. Por ejemplo, los actores hicieron algo que hoy en día es ya muy difícil, que con esto de los representantes, todos están haciendo 14 series a la vez, 14 historias, y conmigo lo que hicieron fue, lo que les pedí fue que dejasen libre, estuvieron todo el tiempo ahí esperando, porque nunca sabían cuándo tenían que rodar, por lo que decíamos antes de que se rodaba tres horas antes, sabíamos, entonces tenían que estar ahí semanas y semanas, y a veces sin rodar nada en toda la semana esperando, y fueron muy generosos en ese sentido. Gracias a eso se pudo hacer la película como se pudo hacer, con el clima adecuado para cada escena, y eso dice mucho de ellos, porque hoy en día eso es un acto de generosidad bastante grande, porque evidentemente esto es una peli pequeña de presupuesto, pequeña en todos los sentidos, y no teníamos el dinero suficiente para pagar eso, que estuviera, o sea, pagar su estancia durante todo el rodaje, que fueron 5 semanas y media, pues, y ellos generosamente se implicaron muchísimo, y fue un trabajo muy bonito por parte de todos ellos. Todos entraron en el juego este de contar, era complejo para ellos, porque las puestas en escena eran así un poco complicadas, porque al ser plano secuencia a veces estaban muy marcadas, y no siempre es fácil para los actores de esas puestas en escena así tan estáticas, tan aparentemente a veces hasta teatrales, pero que ellos le tenían que dar naturalidad y darles vida.
y bueno, como la entrega de ellos fue total y creo que Melania hizo un papel increíble y Morris también, Anaël Snook, la actriz belga, también. Yo creo que todos aportaron muchísimo, creyeron muy bien en la historia y fueron muy generosos conmigo con la película. Cuando son casi las 8:10 de la tarde de este sábado 6 de febrero, no tenemos más remedio que ir acabando. Todo lo bueno se acaba, como se dice, y como es costumbre, sí queremos recordar las próximas sesiones que ofrece Filmoteca Villaverde. Así, corriendo, decir que este martes 9 veremos El hijo de Jan, una magnífica película de Philippe Loiret, una producción francesa. Son tres películas magníficas. El miércoles, Ida, de Paweł Pawlikowski, que no necesita presentación. El sábado veremos Ondina, la última película de Cristian Pezol, todas ellas presentadas por críticos de cine. Y anunciar también que, aunque es la semana siguiente, el martes 16, por la relación que tiene con la película que acabamos de ver, el martes 16 recuperamos Os Fenómenos, la película anterior de Alfonso Zarauza. Todas las sesiones que hemos citado lo tenéis además ahí en pantalla a las 6 de la tarde. Martes, miércoles, sábado y el siguiente martes. Alfonso Zarauza, ha sido un verdadero placer disfrutar de la película, de tu conversación y, en fin, muchísimas gracias, no se me ocurre más. Formar parte de este ciclo tan bonito con mis pelis pequeñas al lado de estas pelis tan maravillosas ya es todo un orgullo. Pero además con este cariño con el que tratáis todo, la verdad es que muchísimas gracias y el agradecido soy yo y que nada, que aquí estoy para lo que queráis. No, tu cine es grande, como decía Machado, el encanto y la grandeza de la cultura está en las cositas pequeñas. Alfonso, muchísimas gracias, gracias a todos por habernos seguido y un abrazo hasta el próximo día. A vosotros, muchas gracias, de verdad. Chao.